Ahora con el exdiputado, uno de los líderes del Partido Republicano, Rojo Edwards. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos ¿Cómo está? días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Juan Manuel y Catalina. Parte la franja en menos de un mes por ahí, ya no sé, aquí se olvida en el cálculo, pero el Partido Republicano tiene ¿cuánto tiene ya? 5 minutos. 5 segundos. Perdón, 5 segundos. No saben las peleas que hemos tenido 5 para con 19. repartirnos todo lo que nos dieron de tiempo. ¿Y qué va a alcanzar a decir usted? Eso le iba a preguntar. No sé, no tengo idea, ahí se verá. Pero lo que sí quiero decir es que sentimos que es bastante injusto lo que se hizo. Primero, se dividió en partes iguales, apruebo y rechazo, y la forma en cómo se manejaría el apruebo a través de una convención mixta o una convención constituyente. Dividir los tiempos en mitad ya nos parece bastante injusto. Especialmente porque, por lo menos el minuto cuando se decide todo esto, estaban casi todos por el apruebo. O sea, eran 22,5 minutos para quienes estaban por el apruebo y 7,5, no sé si la matemática, ¿Ya? y 7,5 para los que estábamos en el segundo por el rechazo. Entonces, la división es bastante justa. Lo segundo... ¿Es justa o injusta? No, totalmente injusta. ¿Cómo lo habría dividido usted para entender bien lo que está diciendo? Porque la principal pregunta que hoy día se hace es apruebo o rechazo. Yo entiendo que el mecanismo es importante, pero lo principal es apruebo o rechazo. Entonces, cuando usted dice apruebo o rechazo la mitad del tiempo y la otra mitad para quienes están por el apruebo y están complicados por la forma de hacerlo, significa que el apruebo tiene en los hechos 22,5 minutos y 7,5 los del rechazo. Y después la división de los minutos está dado por los parlamentarios que están en ejercicio. Ese fue el criterio que primó. Yo sé que se le pidió a los partidos que eligieran organizaciones sociales para entregarle un poco de tiempo, pero al final esto es solamente de partidos políticos. ¿Y cómo se habría zanjado entonces? Porque que este es un gran debate, si uno hubiese abierto la puerta a organizaciones sociales, ¿dónde corta? No, eso está, yo entiendo esa dificultad, pero lo primero es una división un poquito más razonable en cuanto a que la pregunta principal que nosotros vamos a discutir es debería si usted tener quiere... 50% para un lado y 50% para el otro. Exactamente. Claro. Y usted verá en su tiempo qué es lo que dice con el mecanismo, pero ya empezamos con una trampa de inicio. Sí, pero es que la campaña también refleja un poco el alma que hay hoy día en los partidos, cosa de lo que pasó en RN, por ejemplo, donde pretenden convivir bien las dos almas que hay respecto del plebiscito del 26 de abril. Por supuesto, pero cuando se hace el acuerdo, lo hacen todos los partidos. Y quienes no estuvimos en el acuerdo, porque no creíamos que esa era la forma de atender las urgencias sociales, y esto era una forma solamente que le convenía a los políticos que estaban haciendo el acuerdo, nosotros decíamos, oiga, pero si nosotros estamos por el rechazo, ustedes están por el apruebo, y resulta que van a dar prácticamente todo el tiempo para el apruebo. Entonces partimos de una injusticia. Y hoy día un movimiento tan importante, porque usted podrá estar a favor o en contra del Partido Republicano de José Antonio Kast, pero usted sabe perfectamente que José Antonio Kast es el candidato presidencial o uno de los tres candidatos presidenciales más probables y representamos el sentir al menos de la mitad de la centro derecha hoy día en Chile. Entonces, la división, la forma en la cual tenemos que enfrentar esta campaña con 5 segundos al día es absolutamente ridícula y por eso que decía la broma de que no estamos peleando los segundos, porque si la verdad es que no tenemos la forma. ¿Cómo usted transmite un mensaje en 5 segundos? Eso yo lo comprendo. En 5 segundos no puede, puede decir muchas cosas, ¿no? Puede mostrar un dedo. O sea, uno puede... da la posición, sí. estoy en rechazo. A eso estaba pensando, en el dedo pulgar, arriba para abajo, eso estaba pensando, nadie cree que el dedo medio. Sí, a eso me refería. Pero en 5 segundos no podría hacer muchas cosas, pero más bien lo que no logro entender es qué mecanismo habría utilizado el Partido Republicano para repartir el tiempo entre los digamos, los distintos estamentos que quieren quedar representados en las franjas. Si no era a través de la última votación parlamentaria y considerar, digamos, los porcentajes de apoyo a los parlamentarios y por lo tanto a partir de ahí hacer la distribución, ¿cómo se habría hecho? Porque creo que esa discusión nos podría haber tomado más que la propia discusión sobre una constitución. Sí, yo entiendo que es muy difícil y es más difícil con un CNTV que está cuoteado entre los partidos políticos, pero lo que más nos cuesta aceptar es que digan, para el apruebo hay 3/4 del tiempo. No, pero eso ya lo entendimos. Que quiero preguntar... es que esa es la principal. Lo otro entiendo que es difícil y habría que ver un mecanismo y sí. Pero ¿tiene alguna fórmula? De acuerdo, no tengo una fórmula. ¿El Partido Republicano tenía alguna propuesta? Pero nos hubiese gustado que al menos la mitad del tiempo sea para el rechazo. Esa es la discusión principal. Especialmente en un contexto en que todos los partidos políticos, o casi todos, estuvieron por la prueba al inicio e hicieron el acuerdo. Si usted ve los Twitter nuestros del día en que se estaba negociando esto, nosotros dijimos rechazo cuando veíamos que el acuerdo ya estaba a punto de hacerse. Pero es que el acuerdo
es un acuerdo parlamentario, no es un acuerdo de partidos políticos. ¿Y dónde está la representación parlamentaria de su partido? No, de partidos políticos, por supuesto. No, No, sí, yo lo entiendo. Juan Manuel, el acuerdo, entiendo... perdón, Sí. es que no nos confundamos. El acuerdo es un acuerdo que se alcanzó en el Parlamento, no es un acuerdo de partidos políticos, es un acuerdo entre los parlamentarios. Es un acuerdo firmado por los presidentes de los partidos políticos y también... Que se negoció en el Parlamento. Por supuesto, y con el presidente del Parlamento y el presidente del Senado. Eso yo lo entiendo, pero está avalado por los partidos políticos. Y ya vemos muchos que no estábamos representados ahí y que representamos ciertas secciones de la sociedad, especialmente, y esto es una crítica política, Catalina y Juan Manuel, porque el presidente Piñera y el gobierno no han representado o no han ejecutado el programa de gobierno con el cual salimos electos. El programa de gobierno con el cual salimos electos prometía ciertas cosas que no se han cumplido y prometía ciertas reformas en direcciones que no se han cumplido. Por ejemplo, eficientar el Estado, reducir los impuestos para que haya más libertad y podamos crecer y generar empleo. Eso no se hizo ni en el inicio del gobierno del presidente Piñera. La reforma tributaria, por ejemplo, se preocupó más de la recaudación que de la generación de empleo y generación de crecimiento. Entonces el gobierno del presidente Piñera desde el inicio no lo ha hecho. Y cuando se hace el acuerdo de la nueva Constitución, eso es entregarle la agenda a quien perdió la elección, que es el señor Guillermo, que prometía una nueva Constitución, porque la izquierda, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, hace mucho tiempo que han querido una nueva Constitución, porque Pero es la el Frente forma Amplio de... no apoyaba a Guille. Sí, está bien, pero prometían una Constitución. O sea, No, está es bien, la agenda... pero si hablamos de Guille, hablemos del sector que lo representaba. Sí, Ellos tenían su propia candidata, que era Beatriz Sánchez. Yo entiendo, pero también usted entiende que la agenda que proponían era esta. Entonces, cuando el gobierno se cambia, cuando ya no cumple su agenda y después se cambia derechamente la agenda de quien perdió la elección y quien perdió las urnas, uno dice, bueno, pero ¿quién ganó la elección? ¿Ganamos los que queríamos más libertad, desarrollo, empleo, o los que querían más Estado y recaudación? Eso creo que es indiscutible. Estamos con Rojo Edwards, exdiputado, miembro además del Partido Republicano. Con esa mirada, yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo pretenden ser parte de la primaria de Chile Vamos? Porque claramente usted se despega, ¿no? Del partido y del bloque oficialista con esta declaración que usted hace en la radio. ¿Cómo quieren ustedes ser parte de la primaria si tienen esta visión tan opuesta a los partidos que representan hoy día al gobierno? Mira, es una pregunta muy interesante, Catalina, pero te voy a responder de la siguiente manera. Las bases de los partidos que firmaron de centro derecha están todos en contra y están todos por el rechazo. Y si los líderes de Renovación Nacional y la UDI se han cambiado al rechazo, es porque sus bases les dijeron: a usted le podrá gustar una nueva Constitución porque a usted le favorece como político, como empleado público, porque evidentemente que el empleado público bien pagado y el político le favorece una discusión de nueva Constitución porque el resultado más probable va a ser mayor poder para la élite política y mayor control del Estado. Eso es las propuestas que ha puesto la izquierda desde siempre y que la derecha no ha sido capaz de defender, en este caso la libertad. Entonces se produjo una distancia sideral entre las bases que estaban todas por el rechazo y el liderazgo. Y el liderazgo tuvo que ponerse a tono. Y vimos muchas declaraciones de líderes de Renovación Nacional y la UDI a favor del apruebo y, oh sorpresa, días después estaban en reflexión y después están en el rechazo. ¿Por qué ocurrió eso? Porque sus bases le dijeron: ¿sabe qué más? Si usted va a entregarle el país en una hoja en blanco, una Constitución que no sabemos, y mi trabajo está en la línea, pero no el suyo, ¿sabe qué? En realidad eso no es lo que nosotros queremos, no es lo que defendemos. Y por eso se tuvieron que dar vuelta. Entonces usted me dice, yo creo que las bases de Chile Vamos están todas casi monolíticamente por el rechazo. No hacia el liderazgo, pero vaya a preguntarle a las bases de la UDI si están de acuerdo con Joaquín Lavín o con el otro parlamentario que apoya el apruebo. No es así. Vaya a preguntarle a las bases de todas las regiones de Renovación Nacional. Están todas con el rechazo. Los que se quedaron con el apruebo son muy pocos. Tanto así que alguien que había, en buen chileno, votado tanta palabra como Mario Desbordes tuvo que retractarse y hoy día estar en un limbo de no apoyar ni el sí ni el no. Entonces usted me dice... Con el argumento sí que, tal como lo dice Mario Desbordes, un porcentaje mayoritario, no todas las bases, un porcentaje mayoritario de las bases del partido están por el rechazo, al igual que la mayoría de los senadores o parlamentarios, Sí. pero que... 8 de 9 parlamentarios. no, 8 senadores. senadores, Sí. senadores. Sí. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los alcaldes de Renovación Nacional y la juventud de RN está por el apruebo. Por eso es que él dice, tiene la obligación de mantenerse neutral en esa posición. Sí, y yo voy a hacer una infidencia, pero la verdad es que los alcaldes que están por el apruebo
en privado muchas veces dicen que no están seguros y que están por el rechazo. Entonces yo también hago un llamado a que defendamos los principios independientes de nuestros intereses políticos, porque un alcalde, veamos los intereses y de dónde habla la gente. Si yo veo que en mi comuna está el 70% por el apruebo y yo quiero ser reelecto este año con más de un 50% de los votos, estar por el rechazo es mal negocio. Entonces lo que ha ocurrido hoy día es que los parlamentarios de derecha están en contra porque saben que pueden ser electos con el 30% y los alcaldes están en un limbo. Y si se ha fijado, los alcaldes ahora último no han dicho nada porque sus bases están en contra, pero no se atreven porque hoy día no están seguros de que pueden ser reelectos aprobando el rechazo. Por eso, y esa es la diferencia, una cosa, Juan Manuel, que hemos tenido nosotros con el gobierno. Nosotros hemos defendido nuestros principios, cueste lo que cueste, y la libertad la vamos a defender siempre. Y esa coherencia es la que le falta al gobierno y que no tiene una aprobación del 6%. Ahora, 6%. ¿qué posición asume el partido en el caso de que eventualmente gane el apruebo? Sí. Entonces, que se produzca el triunfo del apruebo más allá de la posición que tengan las bases de los partidos de la centro-derecha. ¿Qué posición asume el Partido Republicano? ¿Cómo sigue adelante su discusión y su lucha en torno a la Constitución en caso de que gane el apruebo? Sí, ¿te refieres a convención mixta o convención a asamblea constituyente? No, porque eso se va a resolver el mismo día. Entonces, independientemente de qué tipo de convención, ¿cómo defiende la Constitución actual, que es lo que hace el Partido Republicano, si es que gana el apruebo? No, te equivocas. Nosotros no defendemos la Constitución actual per se. Nosotros tenemos un centro de estudios, que es Ideas Republicanas, que está vinculada al Partido Republicano, en el cual estamos sacando un papers, o llámalo usted como usted quiera, con las reformas constitucionales, gane el apruebo, gane el rechazo, que nosotros vamos a fomentar. Ya publicamos educación, salud. Vamos a publicar dentro de esta semana relaciones internacionales, vamos a publicar pensiones, vamos a publicar seguridad. ¿Y serían parte con candidatos a constituyentes? Vamos a ser parte, vamos a pelear cada uno de los espacios y esperamos tener más de un tercio de la representación de esa asamblea constituyente, porque hoy día creemos que representamos a más de un tercio de la población. O sea, en esa lógica a ustedes les serviría mucho más una convención constituyente que una convención mixta. Sí, pero el motivo por el cual el Partido Republicano no ha entregado finalmente una definición respecto a convención mixta o asamblea constituyente es porque vemos que dentro del liderazgo de la centro-derecha, los que defendemos la libertad, la familia y la república, no tenemos certeza que los parlamentarios en ejercicio, a diferencia de las bases, van a defender nuestros principios porque lo hemos visto en posiciones que no son las que con las cuales ganamos las elecciones. Entonces, si usted me dice, vamos a traer a estos parlamentarios que están por el apruebo, que son muy pocos, pero están, y van a ir a la asamblea o a la convención mixta, yo prefiero poner otra persona que me asegure que por lo menos va a defender los principios que estamos trabajando por. Porque los partidos políticos son partidos que tienen que defender principios y por eso es que lo que está haciendo Renovación Nacional le va a traer mucho daño. Porque usted no puede estar en tres posiciones a la vez. Un partido político tiene que defender ciertas ideas. ¿Cómo es posible que defendiendo esas ideas usted esté en tres posiciones? Entonces, finalmente, cuando usted saca ese liderazgo y lo pone en la comisión mixta, a nosotros nos da inseguridad. Pero evidentemente que valoramos el hecho que haya parte institucional dentro de la Asamblea Constituyente. Y ahí está la diferencia y por eso es que el Partido Republicano, entre otras cosas, obviamente, estos son los argumentos a los cuales yo he escuchado en las conversaciones que he tenido, no tenemos una postura en esa materia. ¿Y usted sería candidato a constituyente? Yo sé que usted quiere ser gobernador, pero... Mira... que se suspenden esas elecciones. Yo, cuando era más joven, Catalina, pensaba que podía, Juan Manuel, pensaba que podía dominar el futuro y que estaba todo en mis manos. Ahora creo que hay muchas cosas que no están en mis manos. Yo voy a defender los principios. Si lo hago a través de la gobernación de la Araucanía, es muy probable, yo estoy disponible para eso y quiero hacerlo y mantengo los lazos para aquello. Será, pero si, como dicen, si Dios quiere otra cosa, bueno, veré y voy a estar mucho más ¿Dios abierto. en este caso sería José Antonio Cast? No. ¿Quién definiría dónde sería usted candidato? Otra cosa que he aprendido es que hay una ilusión de control. José Antonio Cast, ni nadie, ni Piñera, ni nadie es Dios. Si no, pregúntele a Piñera si él pudiese dibujar... Si Dios quiere, ¿quién va a resolver si usted es candidato a una convención constituyente o a gobernador? Mire, si usted me preguntaba esta misma pregunta hace 6 meses, no existía ni siquiera el plebiscito, entonces dejemos que las cosas pasen, esto lo veremos después del plebiscito. 6 meses después estaría, o sea, se quedaría corto para alcanzar a ser candidato a cualquiera de las dos cosas, o sea, tiene que resolverlo antes. Exacto. Mire, se verá en su minuto, pero obviamente... ¿Y ese minuto es cuándo? Probablemente después del 26 de abril. Después del 26 de abril va a definir si es candidato a algo.
Es muy probable que sea candidato a gobernador de la región de la Araucanía, pero depende de muchas otras cosas a las cuales yo estoy abierto. ¿Tiene Y encuestas ahí bueno, o no? ¿Tiene encuestas de cómo le iría como candidato a gobernador? yo creo que ganamos de todas maneras, es mi impresión, pero para aquello se requiere un acuerdo de todo el sector. Una de las dificultades que vamos a tener, Ahí va a tener que volver a negociar con Chile. vamos a tener que negociar con Chile Vamos, evidentemente, y yo espero que haya apertura, porque fíjese que los candidatos a alcalde de la región me llaman y me dicen, por favor, Rojo, no levantes un candidato a alcalde. Y yo digo, pero obvio, tenemos que conversarlo. Pero ¿cómo nos piden a nosotros que nos restemos de todas las candidaturas a alcalde si ustedes no se restan y manejan el gobierno además? Entonces Estamos tiene que hablando de haber pacto, por ahora pareciera entenderse como un pacto más bien instrumental que un pacto Sí, electoral ideológico, por Esto es ejemplo. opinión mía personal. Sí. Yo creo que hay espacio para un pacto por omisión, no hay espacio para un pacto programático, al menos este año. Pero eso es opinión mía, no quiero en esto acarrear al partido, pero a mi impresión, solamente instrumental en este minuto, porque el gobierno no ha defendido nuestras banderas. Eso es lo que nosotros sentimos. Perfecto. Rojo Edwards. Y la seguridad pública especialmente. Entre otras Sí, a ver si conversamos de eso más adelante en una nueva invitación aquí a Quien Lo Diría, porque el tiempo se nos pasa volando. Volando. Pero hay un montón de otros temas también que hay que abordar. Rojo Edwards del Partido Republicano, ex parlamentario, conversando con nosotros esta mañana en Infinita. Muchas gracias por la invitación, Catalina A usted. y Juan Manuel. Muy